Tenemos interpretación simultánea disponible, inglés y español. Es genial poder verlos. Gracias a los organizadores por lograr montar este taller en AlphaSen. Soy Brian Ken, científico en NRAO. Pueden ver mi diapositiva aquí. Tienen aquí todas mis direcciones de GitHub, de Instagram y demás. Y trabajo para el National Radio Astronomy Observatory. Mi investigación en tecnología está financiada por la Fundación Nacional de Ciencias. Vamos a comenzar analizando un esquema del espectro electromagnético. Tenemos la parte más elevada de energía del espectro con gamma y rayos ultravioletas, con óptico, infrarrojo, terahertz y microondas, hasta lo que es la frecuencia de radios más baja. Los ópticos y la transparencia, la radiotransparencia, las ventanas desde el suelo a otras partes del espectro requieren instrumentación para estar en el espacio, al menos altitud elevada. Entonces tenemos que colocar nuestra instrumentación e instalaciones en sitios que apoyen esas ventanas de observación. Un poco de historia. En 1931, Carl Jansky de Bell Labs detectó una señal, un ruido de fondo débil, sin poder determinar su origen en ese momento. Esta señal fue rastreada y apareció en las páginas, en los titulares del New York Times. Jansky determinó que la señal rastreaba lo que era el día siderio y determinó que la fuente de la señal derivaba de la Vía Láctea, de esta galaxia. Esto lo hizo a través de una antena que él mismo diseñó direccional y pudo detectar todas las ondas de radio a una frecuencia de 20,5 MHz. Esto apareció en los titulares del New York Times, pero después de esto en realidad no fue seguido muy de cerca por la comunidad de astronomía. Pensaron que estaba bien, pero la mayoría de la gente y la mayoría de los académicos profesionales que trabajaban en astronomía en realidad no estaban muy al tanto de eso o muy sobre esa noticia. Entonces nada ocurrió. Y luego Rob Reber se interesó por este disco en Biostate. Justamente construyeron esta antena. Perdón, no podemos ver, estamos viendo la primera diapositiva, no podemos ver las siguientes. Voy a probar nuevamente. ¿Ahora lo pueden ver? Sí, sí. Entonces, estábamos hablando del espectro electromagnético, los titulares del New York Times, con Jansky, la antena que construyó el día siderio, y luego Rod Reber, que siguió el trabajo de Carl Jansky, y un trabajo que empezó a impulsar ese trabajo fue lo que fue el experimento de interferómetros de los acantilados de Dover. Y los aliento a que todos busquen el libro de Gauss llamado Making Waves. Es la historia de Ruby Payne Scott. Ruby fue directora y trabajó sobre la historia del comienzo de la radioastronomía en Australia. Había muchísimos equipos de antenas que habían sido abandonados a veces para que la gente utilizara, empezaron a trabajar con estos experimentos. Así que hay un enlace, bueno, está su obituario y les pido que no dejen de ver su libro. Entonces, aquí tenemos un póster gigante también en uno de los pasillos y aquí vemos las distintas asignaciones de frecuencia, pero les da una idea de cómo se ve el espectro electromagnético. Hay muchísimo espectro, gran espectro radio,
y hay que empezar a buscar lo que son asignaciones en navegación, para aviación, para aplicaciones marítimas. Y si entramos un poco más en detalle en lo que es esta área en el recuadro naranja, podemos ver aún más secciones dentro del espectro y empezamos a ver áreas como radioastronomía. Y pueden ver áreas designadas con cosas como lo que es la línea de hidrógeno neutro en 1420 MHz, pero tengan presente que realizamos observaciones en todos lados. Debido al corrimiento al rojo, las galaxias pueden estar desplazadas a lugares que pueden no tener interferencia de radio. Entonces, algo que los radioastrónomos hacen es lograr formas creativas de realizar nuestras observaciones, eliminar la interferencia, coordinar con los originadores de las transmisiones o, en algunos casos, remover o eliminar aquellos datos que no son utilizables. Este mapa muestra parte de la parte este de Estados Unidos, el Observatorio de Radioastronomía Nacional, creado en Green Bank, en West Virginia. Su ubicación está relativamente cercana a la estación de Sugar Grove. Este fue muy importante durante la Guerra Fría porque interceptaba transmisiones de otras naciones que venían de Europa en esa dirección. Entonces, como tal, a partir de la Sugar Grove Station, estas interferencias fueron eliminadas y se creó justamente la Zona Nacional de Radio Tranquila, que se creó justamente para poder restringir lo que es teléfonos celulares, Wi-Fi, utilización de microondas, además de lo que son transmisiones elevadas de radio. Las transmisiones entonces de radio requeridas para los primeros o los equipos de primeras respuestas obviamente aún se utilizan. Entonces la aventura comenzó en 1986, perdón, 1956 en Green Bank, West Virginia. Aquí los radiotelescopios incluían el telescopio Tuttle, que fue justamente quien originó el proyecto SETI, el OSMA, con un telescopio de montura ecuatorial de 140 pies, y se pueden fijar aquí con otro telescopio de tránsito de 300 pies, pero Greenback también fue quien alojó o albergó el interferómetro que ven a la derecha de 3 elementos, y esto fue notable porque fue el prototipo justamente y el instrumento de evaluación para el Very Large Array que está ubicado en México. Después Mauricio y Rodrigo van a distribuir justamente las direcciones para los archivos que nosotros tenemos y los aliento a que puedan entrar ahí y ver todos los documentos que tenemos. Entonces, este telescopio de tránsito de 300 pies fue sumamente productivo como instrumento y duró mucho más allá de su vida útil para la que había sido diseñada. Pero colapsó lamentablemente en 1986. Nadie fue herido en ese accidente, pero así se veía, así fue la imagen que fue tomada después de su colapso en 1986. Y esto dio origen al telescopio de Green Bank. Este era un telescopio de un único disco con apertura no bloqueada, totalmente dirigible, con una amplia frecuencia de cobertura, y es muy versátil para estudiar el hidrógeno en la galaxia, los púlsares, los máseres de agua en el universo distante, y es clave como componente justamente en este proyecto SETI. En esta foto vemos justamente el brazo receptor, el primer foco cercano a la cima del telescopio, de la antena del telescopio. Y esto es algo que se puede ver cuando vienen al observatorio de Green Bank, justamente sube hasta el disco, hasta el brazo receptor. Es una vista maravillosa. Hoy la NRAO tiene múltiples sitios, incluyendo la administración y el desarrollo de ingeniería en Charlottesville, el campus de la Universidad de Virginia, allí es donde yo trabajo.
Y también tenemos el Green Bank y tenemos el Centro de Operaciones Científicas en Socorro, New Mexico, que también aloja el Very Large Array de Carl Yankee. Aquí acabamos de celebrar los 40 años de ciencia e innovación con una conferencia la semana pasada. Continúa siendo el interferómetro de radio de frecuencia media más versátil desde 1980. E imagino que todos ustedes son más jóvenes. Y vamos a hablar también del futuro del Very Large Array. Esto va a llegar un poco más adelante en la presentación. Tengo aquí un enlace en la parte inferior con un video que logramos hacer. Pudimos sobrevolar esta red de antenas hace unos años, un par de años. El telescopio estaba en modo de mantenimiento, así que tuvo que ser cerrado o apagado temporariamente. Así que fue muy bueno poder hacer esa experiencia. Las antenas en esta imagen están en su posición, en su desconfiguración más compacta, así que es la resolución más baja cuando están en esa configuración, pero el array o esta red puede tener múltiples configuraciones. Aquí está en la desconfiguración, y este es justamente una forma de transportador que mueve el telescopio a lo largo de vías férreas a distintas estaciones. Entonces aquí está la versatilidad del Very Large Array, y es que puede ser utilizada en distintas configuraciones que ayudan a los astrónomos cuando tienen que observar dependiendo del tipo de fenómeno que quieren observar, que puede ser frecuencias media a baja. Pero volviendo a la vista del espectro electromagnético, algunos fenómenos astronómicos, tienen que ser observados a la luz del día. Este ploteo en realidad muestra justamente las frecuencias. ¿Y dónde se midió esto? En el norte de Chile, en Sudamérica. Tenemos Santiago, el sudeste de San Pedro de Atacama, en esa imagen interior, a 5.000 metros del desierto de Atacama, en el punto más seco y más elevado del mundo. Se pueden tomar imágenes, los astrónomos pueden hacerlo, de esto. Entonces, este es el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, construido en el año 2000, que alberga o aloja justamente el mayor o el más grande interferómetro de radio de alta frecuencia. Así que aquí aprendemos cómo utilizar estas instalaciones. Pueden ver esta supercomputadora, están estas imágenes, y esto es operado en conjunto por el NRO, por el ESO, y por el Observatorio también de Japón. Y la forma en la que ALMA se utiliza es que tiene justamente distintos sitios a lo largo de en todo el mundo distribuidos. Estos son los centros regionales de ALMA. NRO, el observatorio, también opera el Very Long Baseline Array, la sigla es VLBA, con 25 metros de antenas ubicadas en Estados Unidos, en las Islas Vírgenes y en Hawái. Y esta red comprende la mayor resolución astronómica como instrumento que jamás se haya construido. Aquí ven todos los sitios de antenas que van desde las Islas Vírgenes, como mencioné, a Hawái también, y el VLBA puede utilizarse en conjunción con otros telescopios también, a veces con telescopios de único plato, de único disco, que tienen alta sensibilidad. El Observatorio Nacional también es líder en instrumentación, en desarrollo de instrumentación. Los científicos en investigación y desarrollo investigan, diseñan, construyen, prueban y despliegan los receptores, correlatores y también toda la electrónica para las instalaciones de telescopio que hemos tenido, tanto en Charlottesville como en Socorro. Pueden ver que aquí están trabajando en laboratorios, en uno de los receptores de alta frecuencia. Y además, quiero señalar que si están interesados o interesadas en conocer más sobre la historia de la radioastronomía, que tiene que ver con nuestro Observatorio Nacional, voy a darles o sugerirles dos libros. Uno escrito y editado por una serie de científicos en Green Bank, Lockman, Gigo y Bolster,
y habla justamente de los primeros 40 años de la radioastronomía en Green Bank. Y de hecho pueden obtener el libro en línea en el sitio web. Y después uno más reciente de Kenneth Kellerman, justamente habla del Observatorio Nacional y su impacto en la radioastronomía de Estados Unidos. Los autores son Kellerman, Dudon y Brandt. Así que aquí tienen también en la parte inferior el enlace a ese libro. Así que son maravillosos estos dos libros que les sugiero y pueden encontrar y hacer todo un rastreo de la historia y su evolución. Vamos a analizar ahora algunas imágenes. Esta es la nebulosa del Cangrejo a 2 kiloparsecs de la Tierra. Es un remanente de la supernova con una estrella neutrónica en el centro y es una estrella neutrónica con alta o rápida rotación y es llamada, y vamos a ver cómo es un pulsar. Aquí tenemos otra imagen, voy a volver atrás. Esta es Casey, es una observación del VLA. Aquí tenemos justamente el pulsar de Cangrejo, justamente con la estrella neutrónica en el centro, y aquí quería llegar. Este es Messier 87, son observaciones, una serie de telescopios que ven en la parte derecha, en la parte izquierda tienen otra imagen de telescopio, pero esa es una maravillosa imagen de altísima resolución de ALMA y de otros telescopios en el mundo que muestran el agujero negro que está en el centro de esta galaxia, y esto es algo que siempre me ha interesado estudiar. Así que hablamos de Cas-A, M87, la nebulosa del Cangrejo, y ahora tengo otra imagen para C3273, y si hacemos justamente un espectro de estos objetos, ven justamente cómo decrece, y es una analogía que es común a todos estos objetos, una pendiente decreciente, objetos como el Sol y como otras nebulosas. Entonces, el flujo versus la frecuencia, si hacemos un ploteo justamente para Casey, para Sigma 6 o M87, encontramos que la pendiente varía entre 0 y 2 para estas radiogalaxias y cuasares. Entonces, quédense con esto, con esta imagen, con esto que mencionamos. Vamos a volver en unos instantes a lo que mencioné recién. Aquí tenemos otro espectro de las revisiones de Ken Kellerman, de lo que son objetos extragalácticos, y tenemos una variedad de distintos tipos de estructuras. Esto depende de qué tipo de galaxia están observando, pero una vez tenemos la pendiente decreciente del espectro en estos objetos. Vamos a volver al pulsar del Cangrejo. Este tiene una frecuencia de spin que pueden ver de 300 Hz, y en el telescopio de Green Bank ha sido sumamente exitosa para descubrir estos pulsares. Los radiotelescopios también pueden estudiar fenómenos vía lo que son transiciones de línea espectral de los átomos y moléculas. El elemento más simple del universo, el hidrógeno, emite una frecuencia de 1420 MHz debido a la transición spin-flip. Entonces podemos utilizar el hidrógeno como rastreador de la distancia a las galaxias, determinar la estructura del gas neutro y mapear la dinámica. Esta imagen que ustedes ven aquí es una imagen óptica de la galaxia espiral Messier 51 ubicada a lo que son 9.5 megaparsecs de la Tierra, y el azul muestra el hidrógeno neutro mapeado en el Very Large Array, donde nosotros vemos justamente esta cola de marea extensa extendiéndose más allá del disco de la galaxia. Y aquí vemos la galaxia Messier 33 ubicada un poco por debajo de 1 megaparsec de la Tierra, y aquí tiene justamente el disco extendido de hidrógeno neutro, una vez más mapeado con el Very Large Array. Esta es algo que a mí me gusta. Esta es Messier 82, una vez mapeada con el Very Large Array. Este es de George Marville y uno de nuestros diseñadores, Bill Saxton. Y si miramos el espectro
de M82 y vamos el flujo infrarrojo distante, vemos una serie de características que tienen aspectos comunes en las galaxias. Tenemos en las frecuencias bajas que se extienden por debajo de 1 GHz hasta menos de 30 GHz. Vemos que está dominada por unas emisiones de sincotrones. Y si vemos después el otro factor dominante, que es la emisión libre, y luego hay un aumento de frecuencia en lo que son longitudes de onda, que vemos el factor dominante, que es el polvo. Entonces, podemos examinar, yendo a lo que son frecuencias más altas, con el telescopio ALMA. Vemos justamente acá lo que es el contenido de gas molecular, contenido en lo que son un par de galaxias llamadas antena NGC 4038 y 4039. Y vemos en la línea espectral justamente en 115 GHz mostrada en rojo. Y esto combinado con la observación también nos permite estudiar la formación, el potencial formación de estrellas y la historia de galaxias. Aquí vemos justamente que ALMA también permite estudiar lo que son discos protoplanetarios. Ubicado a 140 parsecs de la Tierra, la imagen del disco ha cambiado lo que nosotros llamamos la formación de planetas. Las encuestas con el telescopio también se conducen o se llevan a cabo para recolectar estadísticas en cuanto a estos discos planetarios. Aquí tenemos la imagen de un gas de alta velocidad expulsado de la galaxia de la Vía Láctea, mapeado por el telescopio de Green Bank, y ha estado justamente en la Vía Láctea. Cuando hablamos nosotros de poder afinar lo que son la selección de instrumentos dependiendo de la observación que uno quiere hacer, a partir de su apertura desbloqueada y por su gran tamaño, cuando es un único disco, es importante para estudiar lo que es el hidrógeno neutro dentro de esta galaxia. Hablando de la Vía Láctea, esta es una imagen que tomé en el observatorio en California. Aquí vemos a Sagitario en el centro de nuestra galaxia, y es un mapa en el continuo con un radiotelescopio. Maravilloso las características de este continuo. Volviendo a los objetos más allá de la Vía Láctea, aquí tenemos otra imagen de VLA, que es Fornax A, a 19 megaparsecs de la Tierra. Estas fuentes de radio increíblemente brillantes no tienen en realidad chorros activos, pero aún así son estructuras masivas en el universo. Una imagen más reciente, creada por Bill Cotton y colaboradores, esta imagen de Hércules A, se obtuvo con 4 configuraciones de la VLA, del VLA Array. Dije que el VLA se mueve a través de vías férreas, y en este caso particular estas observaciones llevaron muchísimos años por la observación a través de configuraciones, esperaron a mover el telescopio para tomar más observaciones, y lo que esto permite es justamente obtener distintos tipos de estructuras difusas que uno ve o puede apreciar en esta imagen. Un nuevo proyecto en el que estoy participando del Observatorio Nacional es justamente el VLA Sky Survey. Este es un continuo de 3 GHz que va a cubrir todo el cielo, la totalidad del cielo visible desde New Mexico. Estas son algunas imágenes de alta resolución producidas por el primer paso de esta encuesta de sondeo, y están disponibles para la comunidad astronómica en línea. Ven ahí las escalas, las barras de escala que pueden observar, y hay algunas estadísticas con respecto a la cobertura de frecuencia del survey, y es el área del cielo que va a cubrir. Ahí ven el sitio web en la parte superior izquierda. Les sugiero que la vayan a ver para ver los datos, y también hay detalles de publicaciones del año pasado, incluyendo factores y distintos detalles de lo que son los esquemas de observación, los productos de datos que vamos a tener, y un trabajo publicado también.
Entonces, los aliento a que puedan obtener ese trabajo de publicación. Vemos aquí justamente el VLA Sky Survey que se hizo original en la parte izquierda. El primero que se hizo está en el centro, sabiendo que hay un objeto astronómico que puede medir justamente el flujo de radio. Y aquí se ve, bueno, hay alguna estructura con respecto a este objeto. Y luego el VLA Sky Survey, el que es más avanzado, está a la derecha. Entonces tenemos justamente ahora la separación en dos componentes. Cerca de 10 millones de objetos van a ser observados por este VLA Sky Survey. Pero tenemos a muchos jóvenes aquí que están escuchándonos hoy y queremos hablar un poco sobre el futuro de la radioastronomía. Así que esto yace en las instalaciones futuras de lo que es el Very Large Array de próxima generación. Estos telescopios se van a extender en todo Norteamérica, con concentraciones en el sudoeste de Estados Unidos. Entonces, los puntos en verde que ven en la parte inferior derecha de la pantalla es la ubicación del Very Large Array, pero fíjense que va a haber cientos de radiotelescopios. Aquí va a estar el núcleo a medio kilómetro para la escala y luego en este patrón en espiral en todo lo que es New Mexico y luego extendiéndose en el sudeste de Estados Unidos, New Mexico, estado de Texas y Arizona, en cientos de kilómetros para poder darle esa resolución superior. Va a ser un instrumento espectacular realmente. La semana pasada hubo una rueda de prensa informando que ha habido financiamiento para construir el prototipo. El financiamiento fue otorgado por la Fundación Ciencias Nacional y justamente esperamos ver cómo se ve este proyecto. Algo más en lo que estoy trabajando en el Observatorio Nacional son programas para estudiantes. Estoy seguro de que Mauricio y sus estudiantes también han hablado con ustedes sobre el programa que tenemos, el NINE Program, que justamente ayuda a los estudiantes a saber qué es lo que necesitan para poder tener éxito y qué es lo que necesita la próxima generación para construir justamente estas herramientas, pero quiero hablar también de otras oportunidades para los estudiantes. Y estos enlaces voy a volcarlos al chat box para que ustedes lo tengan. Aquí tenemos un boletín electrónico donde hay mensualmente un boletín con novedades, oportunidades científicas, innovaciones técnicas, información de último momento también. Tenemos también redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. También hay un enlace a nuestros programas para estudiantes y los aliento a que entren ahí y lo vean. También tenemos nuestro Consorcio Nacional de Astronomía, dirigido también con oportunidades para estudiantes. Una nueva iniciativa que el Observatorio Nacional está liderando y participando es el Laboratorio de Análisis de Datos de Radio, Radial. Así que los aliento para que ustedes puedan entrar y ver aquí. Es de formación también. A medida que ustedes avancen en la carrera, tienen un programa maravilloso que se llama ALMA Ambassadors, Embajadores ALMA. Y después los otros dos recursos, yo les he dado una introducción muy breve a todo lo que es el Observatorio Nacional de Radioastronomía, pero aquí tenemos también la Escuela de Verano de Síntesis de Apertura, el Aperture Synthesis Summer School, donde pueden encontrar tutoriales en línea, videos con diapositivas para los programas técnicos y científicos, así que los invito a mirarlos. Hay muchísimo material ahí para mirar y aprender específicamente sobre cómo se utilizan telescopios como VLA, ALMA, y el GVLA. Y luego también lo que es Radio Astronomy, hay una versión en línea también de los libros publicados. Entonces,
voy a pasar ahora a mi última diapositiva. Quiero agradecer justamente a Jeff Bill, a Sofía Danielo por todos los archivos, por las imágenes que prestaron para utilizar en esta presentación. Quiero agradecer también del programa Observatorio Nacional Align Program, Alain Delfoncil y Anya Fourier, y también a Florencia por su interpretación. Muchísimas gracias por escuchar, y Mauricio o Rodrigo, quien esté a cargo, con gusto voy a tomar las preguntas.